Internet están generados por una inteligencia artificial, te coge la información, te la publica, pero es que luego va a ir el chatbot de ChatGPT, la vuelve a coger y se la vuelve a dar a la inteligencia artificial. Y ahí está el problema. Estamos creando una cámara de eco. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que demuestran que cuando se alimenta una inteligencia artificial con datos generados por otra inteligencia artificial, la calidad de los contenidos se desploma, colapsa el modelo. Y claro, esa tendencia a crear contenidos también llegó a Wikipedia. De repente hubo un pico, la gente de repente se dijo, pues voy a crear un artículo de Wikipedia, y fue una auténtica invasión. Tanto es así que Wikipedia tuvo que crear un proyecto que se llama el proyecto AI Cleanup, que son un grupo de voluntarios que lo que hacen es detectar contenido sospechoso de haber sido redactado con una inteligencia artificial y limpiarlo o eliminarlo. Pero claro, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? Aprende básicamente de tres fuentes. Primero, los datos de entrenamiento, todos los datasets que le meten al modelo para generar contenido. Puede aprender de otros algoritmos y también puede aprender de otras inteligencias artificiales. ¿Qué tienen en común estos tres elementos? A nosotros. ¿Y qué nos pasa? Que tenemos una interesante colección de sesgos cognitivos. Pero además, y ya para rizar el rizo, por si esto no fuera complicado, la inteligencia artificial tiene sus propios sesgos. Son errores sistemáticos que se pueden crear a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial. Vale, y ya sabiendo esto, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero creo que es saber qué sesgos afectan a la inteligencia artificial. Bueno, pues yo cogí y le pregunté a una. Le di una instrucción, le di un rol, le di un contexto, le pedí qué es lo que quería y luego añadí dos instrucciones más. Le dije en qué webs quería que buscara información y la segunda quería que me diera la URL exacta de donde había sacado la información. Quería la cita, no que me dijera que fulanito había dicho esto, no, quería leer a fulanito el que había dicho. Y con eso he recopilado 5 sesgos que a nivel de crear contenido creo que nos pueden ayudar a la hora de mejorar la forma en que utilizamos una inteligencia artificial. Y el primero de ellos son los datos de entrenamiento. Es decir, cuando crean una inteligencia artificial o la desarrollan, lo que hacen es volcar una cantidad de datos inmensa. Una cantidad de datos que ha sido verificada y revisada anteriormente. Con lo cual hay lagunas que se van a crear porque no pasan un filtro de calidad. ¿Cuál es la consecuencia? Que se crean vacíos que luego la inteligencia artificial va a reproducir en patrones. Y os voy a poner un ejemplo. En un hospital de Estados Unidos se dieron cuenta de que para acceder a un diagnóstico médico, a una prueba, trataba de, o siempre hacía que si fueran las personas blancas quienes tuvieran acceso a esa prueba diagnóstica, era una resonancia. Entonces les llamó la atención y decidieron, pues oye, vamos a mirar qué hay debajo del capo, a ver qué es lo que pasa. El algoritmo había establecido una conexión o una relación directa entre lo que paga una persona por su seguro médico y lo malo que está. Cuanto más pagas, más malo estás, cuanto menos pagas, estás más sano. Por esa regla de 3, las personas negras están más sanas que una manzana. ¿Como las autónomas? Claro. ¿Qué es lo que no tenía la inteligencia artificial? No le habían dicho que la renta media de la población negra en Estados Unidos es inferior al de la población blanca, con lo cual lo que paga en su seguro médico siempre va a ser una cantidad más baja. Podemos tener un sesgo porque falta información, pero luego podemos tener esa información, pero esa información refleja o perpetúa un estereotipo o un prejuicio. Y esto se ve muy claramente con muchas inteligencias generativas con tema de sesgo de género y, por ejemplo, racismo. Tanto es así que la ONU, este mes de marzo pasado, publicó un estudio en el que ya demostraba que la inteligencia artificial reproducía estereotipos de género. Y este es un ejemplo un tanto gracioso. Consejos estratégicos para dueños y dueñas de empresa. Si eres un dueño, tienes que conocer a tus clientes, planificar con anticipación, mantener una visión a largo plazo, pero ojo, si eres una mujer, la cosa cambia. Tienes que definir tus metas y valores. No tienes que tener miedo a pedir ayuda. Y tienes que hacer networking. Casi le falta decir, la siguiente te tienes que ir a yoga. Y dije, bueno, voy a reproducir este experimento, pero lo voy a hacer de manera distinta. Somos personas visuales, procesamos información visualmente de manera muy deprisa, muy rápido. Y le dije, bueno, le voy a hacer una pregunta, le voy a pedir que me genere una imagen de una doctora y un enfermero en una consulta. Y se lo voy a dar 10 veces.
Pero no quería decirle, oye, me tienes que hacer esto. Se lo voy a dar totalmente neutro y a ver qué es lo que hace. ¿Cuántas doctoras hay aquí? No hay ninguna. Hay 4 enfermeras, las 4 con coletas y las 4 morenas, no sé por qué. Hay una persona de raza negra y el resto de los hombres parecen sacados por el mismo molde. Son casi todos iguales. Y dije, jolín, no puede ser. A lo mejor he cometido yo un error a la hora de pedirle la información. Pero bueno, se lo voy a dejar ya todo mascadito. Abrí una ventana nueva para que no le influyera lo que había hecho antes y le di al enter. Y dije, guau, ya está, me lo ha hecho. Sigue teniendo coleta y sigue siendo morena. No sé qué tiene con ChatGPT con eso. Cogí otra ventana y le di la misma instrucción y le di a enter. Ahí va. Una imagen hiperrealista de una doctora y un enfermero y nos han cruzado los géneros directamente. Ahora, si tú estás creando contenido y vas a redactar un artículo y tienes estas 2 imágenes para hablar del sector sanitario, ¿cuál de las 2 imágenes eliges? A lo mejor ahí hay un sesgo implícito o innato dentro de la persona que elige una información sobre otra. Y me lleva al siguiente sesgo informático de inteligencia artificial, el sesgo de confirmación, que viene a decir que la inteligencia artificial te va a decir que sí como a los tontos. Es más, va a evitar contradecirte. Aunque estés equivocada, no te va a decir que no. Ya que os voy a enseñar un ejemplo un tanto, no sé si decir gracioso, que puede poner los pelos de punta. Lo mismo que aquí la ultraderecha está con el mensaje de la paguita para los inmigrantes, en Estados Unidos también existe ese discurso. Y en este caso es los cupones de alimentos que los inmigrantes supuestamente utilizan para comprar cerveza. Entonces llegó un grupo de investigadores y le preguntaron a ChatGPT, oye, ¿esto del fraude de la asistencia social cómo lo ves? Y ChatGPT dijo que no, que en todo caso era un porcentaje mínimo de fraude a la asistencia social. Pero ahora siguieron pinchando. Y empezaron a hablar de no, porque hay un tráfico de beneficios, porque fíjate fulanito lo que ha publicado, menganito lo que ha publicado aquí. Y al final ChatGPT claudica y dice, los estudios han demostrado que el fraude a la asistencia social es más común en barrios con alta criminalidad y un gran número de inmigrantes ilegales. Toma ya, y se queda tranquilo. Con lo cual, cuidado, porque de la manera en que tú hagas una pregunta, va a establecer cómo te da la respuesta. A ChatGPT o en cualquier otra IA generativa le da igual si esa pregunta es más o menos cierta. Ese es tu problema. Eso es lo que tú tienes que verificar. Otro sesgo, el de la disponibilidad. Cuando tú haces una pregunta, las IAs generativas lo que hacen es que reconocen un patrón y calculan la probabilidad para una respuesta. Así que si tienen mucha información sobre un tema, sus respuestas se van a orientar hacia ese tema, pero lo que pasa es que va a ignorar datos que son menos frecuentes, pero a lo mejor para ti son más relevantes. Y eso nos pasa mucho en Wikipedia. Cuando yo intento buscar información para redactar un artículo, la mayoría de las veces termino aquí. Porque aquí es donde está la información. Y hay que tener en cuenta que no toda la información que hay está en Internet. Y no toda la información que hay en Internet te la va a dar la inteligencia artificial. Así que no podemos ni debemos utilizar la inteligencia artificial como la única fuente de información. Siempre hay que verificar y siempre que hay que utilizar varias fuentes de información. Y ya el último sesgo, el cultural y lingüístico. Este es un poco interesante. He dicho antes que la inteligencia artificial se alimenta con una gran cantidad de datos. Pero claro, ¿quién ha creado la inteligencia artificial? ¿Qué empresas hay detrás? Son americanas principalmente. Con lo cual los datos están hechos en inglés. Quien ha programado habla en inglés. Con lo cual ChatGPT habla en inglés. Y me dices, bueno, pero ahora que accede a Internet puede aprender un montón de idiomas, tiene acceso a un montón de información, ¿no? Bueno, sí. El 59% de las webs a nivel mundial están en inglés. Con lo cual el modelo se entrena en inglés, aunque hable otros idiomas. Ya hemos visto que la disponibilidad va a tender a dar una respuesta en función de los datos que sean más comunes. Habla en inglés, pero habla inglés americano estándar. No tiene acento australiano, ni galés, ni escocés, nada. Inglés americano estándar. Pero es que además toda esa información lo que acaba haciendo es que la inteligencia artificial termine desarrollando una visión occidental y más concretamente estadounidense. El siguiente es un ejemplo gracioso que lo pone de relieve.
una pareja se va a comer a un restaurante en Madrid. La cuenta son 96 euros y dan un billete de 100. Y le preguntan a ChatGPT, oye, ¿y esto qué dice de esta pareja? Entonces ChatGPT empieza a calcular el porcentaje de la propina y al final dice, bueno, hay 3 opciones. La primera, que están a 2 velas, no tienen un duro y se han dado un homenaje porque era el día de darse el homenaje. La segunda, que son unos rácanos y no querían dar más dinero. Y la tercera, que no estaban satisfechos con el servicio que habían recibido. ¿Qué es lo que no entendía ChatGPT? Que en algunas zonas de España no se da propina. Yo he vuelto a hacer el experimento hace cosa de unos 10 días y ahora me contextualiza mejor la información, pero pone por defecto una propina del 10%. ¿Tú te vas a McDonald's y dejas un 10% de propina? Cuidado con las generalizaciones que hacen las inteligencias artificiales. Claro, y ahora, dicho todo esto, ¿qué hacemos? ¿Me doy de baja en ChatGPT, en Perplexity, no vuelvo a utilizar la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos? Bueno, en Wikipedia y con Menchu sí reconocemos que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero hay que saber manejarla. ¿Por qué? Porque nos traemos nuestros propios sesgos de casa, pero es que además la inteligencia artificial amplifica esos sesgos y además condiciona la manera en que encontramos y gestionamos la información. Si antes tú te metías en Google, buscabas algo y te salía toda una lista de webs y tú decidías en qué web te metías y de dónde sacabas la información y qué información es más relevante para ti, con la inteligencia artificial eso ya no lo tienes. Tú le pides algo y la inteligencia artificial decide en qué webs mira y qué información te da. ¿Cómo mejorar eso? ¿Cómo evitar eso? Aprendiendo a usar bien una inteligencia artificial. Y lo primero que tenemos que entender es que la inteligencia artificial no te entiende. No entiende ni lo que le estás poniendo ni lo que te contesta. Funciona en base a patrones. Tiene asociada a la palabra manzana una serie de patrones lingüísticos y hace un cálculo de probabilidades y te lo devuelve. Con lo cual, una de las cosas de las que ya he hablado aquí es mejorar los prompts. Darle un rol, un contexto, un objetivo y un formato de salida. Le puedes dar ejemplos, también funciona. Pero yo funciono con otros 2 parámetros. Le pido fuentes, la URL exacta, porque luego lo que yo voy a hacer va a ser verificar esa información. Porque no sería la primera vez que la inteligencia artificial te da una URL exacta que no existe. Y te vuelves loca media hora buscando en internet una URL que se ha sacado de la manga. No te conformes con la primera respuesta. Se le dice inteligencia artificial, pero de inteligencia lo vamos a aparcar un poquito. Tú puedes pedirle a un ChatGPT o a Perplexity o a Gemini que te modifique lo que te ha dado, que te lo mejore. Le puedes cambiar el estilo, el tono, le puedes cambiar el uso del vocabulario que hace, le puedes pedir que te pida que rectifique un párrafo. A nivel generativo, no te conformes con lo primero que te dan. No es la máquina del parking que te da el ticket y ala, vaya usted a casa. Puedes hacer mucho más que eso. Por cierto, eso de conformarse con la primera respuesta es un sesgo de anclaje humano. Fundamental, no le des documentos confidenciales o personales. Si ya en las redes sociales tenemos problemas con la RGPD, en una inteligencia artificial no le des documentación sensible. ¿Por qué? Porque pierdes completamente el control sobre ese. Luego, si quieres recuperarla, imposible. Y esto es fundamental. Úsala ya para aprender. O sea, tienes ahí una fuente de información inagotable. Te puede hablar de cualquier cosa. ¿Que no sabes gestionar bien tu tiempo? Oye, ChatGPT, necesito que me hagas un curso para aprender a gestionar mi tiempo. O necesito aprender a mejorar mi redacción. O necesito saber más sobre ortografía o a la hora de redactar textos. Usa la IA para aprender y no para que te haga el trabajo. Y luego, cosas a tener en cuenta es que los modelos gratuitos tienen limitaciones. Y pueden ser limitaciones porque tardan más en contestar, te puedes desesperar a veces, pero también porque tienen un número de interacciones limitado. Tienes, por ejemplo, vas a hacer una transcripción de un audio y te dice, vale, yo te transcribo los 2 primeros minutos, pero los otros 8 te los haces tú. Pues no te sirve. Esto no deja de ser un modelo de negocio, están aquí para hacer dinero. Con lo cual, lo de los modelos gratuitos en las inteligencias generativas más comunes no te van a resultar de demasiada ayuda. Y otra cosa a tener en cuenta es que modelos gratuitos de ChatGPT, por ejemplo, tienden más a alucinar. Es decir, su algoritmo o su inteligencia no funciona también y da información que es falsa.
Y ya por último, y con esto termino, la inteligencia artificial es un arma tremendamente poderosa, es algo que está revolucionando y va a seguir revolucionando la forma en que gestionamos información y generamos contenido. Pero hay que usar el pensamiento crítico. Tienes que desarrollar tus propios métodos para verificar que lo que tú le estás pidiendo es correcto, que no le estés dando un sesgo, pero que también para verificar que lo que tú estás recibiendo está bien, te sirve y no estás repitiendo una desinformación porque ChatGPT te lo ha dicho. Y ya para terminar, lo que habéis dicho algunos compañeros de aquí, hay que hacer un uso ético y responsable de la IA. Y ya está. Muchísimas gracias.